Saludos y Dios te bendiga. Aquí tenemos el tema número 4 para nuestro estudio bíblico para células juveniles respecto al libro de Lucas en cuanto a la vida y ministerio de Jesús. El tema de hoy es Jesús sana y liberta. Estaremos tomando la cita bíblica de Lucas capítulo 4 versículos 38 al 44. Jesús sana y liberta. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Cuál es el propósito de nuestro estudio de hoy? El propósito es enseñar que Jesús sana toda enfermedad y dolencia en nosotros cuando acudimos a Él y oramos con fe en su nombre. Esto es muy importante. Jesús sana toda enfermedad y dolencia en nosotros cuando acudimos a Él y oramos con fe en su nombre. Y cuando hablamos de nosotros, hablamos de los seres humanos, los que son cristianos y los que no lo son. Toda persona que vaya con fe a Cristo, creyendo, puede recibir su milagro. Los puntos principales que vamos a estar desarrollando y que ustedes desarrollarán, el primero está tomado del versículo 38 y es el énfasis de que ese Simón, ese mismo Simón, ese nombre que se presenta es el mismo a quien luego Jesús le pondría Pedro, es el apóstol. Es el mismo que luego se llamaría apóstol Pedro, su nombre de nacimiento era Simón. Jesús fue a su casa y se preocupó por la salud de su suegra. Esto es muy importante. Jesús fue a la casa de Pedro, de Simón en ese entonces, y se preocupó por su salud. Y aquí hay una enseñanza interesante que ustedes pueden desarrollar, es cómo Jesús se preocupa por nuestro bienestar físico. Jesús se preocupó por la familia de Pedro, de Simón, y asimismo se preocupa por nosotros, nuestro bienestar físico y el de nuestras familias. Un punto interesante que pueden desarrollar. El versículo 39, en base a ese versículo, Jesús reprendió la fiebre. Esto es importante, reprendió la fiebre, es decir, ordenó que se fuera. Y la mujer fue sanada inmediatamente. Aquí debemos explicar que Jesús sigue haciendo milagros hoy, pues está vivo. Jesús no solo murió, sino que también resucitó. Y como lo hace, y explicar también cómo lo hace a través de los que creemos en Él. O sea, Jesús sigue haciendo milagros a través de nosotros. Esos milagros se evidencian y confirman. Así como la suegra de Pedro fue sanada e inmediatamente comenzó a servirle. Aquí hoy, en este tiempo, los milagros de Jesús son evidenciables y tangibles. En base al versículo 40 debemos explicar que todo el que iba buscando sanidad física en Jesús era sanado. El texto nos dice que le llevaron todos los que tenían diferentes enfermedades y lo sanó. Enfatizar que no importa el tipo de enfermedad o problema físico, Jesús lo sana todo. Y ojo con esto es importante, sea cual sea la etiología, si sea un dolor físico, si sea un diagnóstico médico ya desde hace tiempo, algún problema óseo, Jesús sana todo tipo de enfermedad cuando vamos a Él y oramos con fe. Es importante resaltar y explicarle a las personas que si no vamos a Cristo, si no oramos con fe, no veremos el milagro.
Para ver el milagro de Dios, para ver el milagro de Cristo, hay que orar con fe y hacer como hizo Jesús, reprender a la enfermedad. Es decir, en el nombre de Jesús, enfermedad, te vas fuera. El versículo 41, enfatizamos que los demonios eran echados fuera por Jesús. No los dejaba que lo descubriesen, o sea, a él. Lo mismo que la lección anterior. Y aquí hago un énfasis muy importante para ustedes como líderes. Y es que el líder debe preguntar, esta es la parte práctica de la lección. Siempre en cada lección mi consejo es que tengan un tiempo de oración y ministración por lo que acabamos de enseñar. Aquí el líder debe preguntar a los participantes si tienen algún problema de salud, sea una enfermedad, una dolencia, algún problema óseo, etc. Los participantes deben decir que es esa condición siempre y cuando lo quieran hacer. Y el líder, ojo con esto, va a hacer una oración específica. No orar solamente por las enfermedades que pueda tener mi hermano, no. Ustedes deben orar mencionando esa condición específica que le acaba de decir la persona. Porque cuando Jesús echó fuera la enfermedad que tenía la suegra de Pedro, reprendió a la fiebre. No reprendió a un dolor de cabeza, no reprendió a un dolor de hueso, fue a la fiebre. Entonces fue específico. Asimismo nosotros cuando oramos por sanidad debemos ser específicos. Vamos a orar entonces reprendiendo o echando fuera ese problema de salud que tiene la persona o la dolencia. Y que vaya por supuesto en el nombre de Jesús. O sea, enfermedad te vas en el nombre de Jesús. Luego de orar, debemos entonces preguntar a los participantes si sintieron algo diferente en su cuerpo mientras orábamos y cómo se sienten luego de orar. Ya los que han participado de entrenamiento práctico sobre cómo ser usado por el Espíritu Santo conocen esta dinámica, pero básicamente es que la intención es que la persona pueda evidenciar, pueda decir, pueda confirmar si ha sido tocado por el Espíritu Santo en ese momento y cómo han cambiado los síntomas. Siempre es importante, si la persona sintió sanidad o entiende que el Señor lo sanó, que vaya al médico o que de alguna manera confirme, trate de confirmar lo que el Espíritu Santo ha hecho. Esto da más fuerza y convicción y es un testimonio mucho mayor de lo que hace el Señor. Un punto o dos puntos que no queremos dejar de explicar es en el versículo 42 explicar que Jesús se iba a lugares desiertos para orar y estar con su Padre Celestial. Debemos explicar qué importancia tiene para nosotros este ejemplo de Jesús, que de que a pesar de todo su ministerio, Jesús se apartaba y buscaba la presencia de Dios. Los versículos 43 y 44 explicar lo enfocado que estaba Jesús en lo que tenía que hacer. Nada lo distraía. Es importante porque las personas querían que Jesús se quedara, pero Jesús decía, mi propósito y mi misión es esta. Y es importante que los líderes puedan relacionar esto con la vida cristiana, o sea, la necesidad del enfoque de lo que quiere Dios para con nosotros. Estos son los puntos principales de esta lección, así que Dios les bendiga.